Tragedia en la salida oriente, 8 personas muertas y más de 10 heridos deja volcamiento de volqueta cargada de arena. Conductor de volqueta murió calcinado, revelan autoridades de vialidad y transporte. Incumplimiento del reajuste salarial divide al magisterio. Unos califican la protesta como política y otros la defienden como legítimas. Asesinato de director de centro de educación habría sido por venganza tras relacionarlo con el suicidio de alumna de 14 años, revelan autoridades. Declaran culpables a 11 exagentes de la desaparecida Dipanco por allanamiento ilegal y robo agravado en perjuicio de ciudadanos filipinos. Policía evalúa a 780 agentes de la extinta Dipanco y recuerda que ya sus logos están prohibidos. Pacientes del Seguro Social y de hospitales públicos volvieron al calvario al regresar a casa sin atención médica debido a las asambleas. Este martes el Congreso Nacional conocerá el proyecto de ley que busca darle un giro a las políticas del sector eléctrico del país. Estados Unidos responsabiliza al régimen de Ortega y Murillo por muerte del líder indígena nicaragüense y exdiputado Brooklyn Rivera. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 1 de junio de 2026, día de luto y consternación en el país. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Escenas de horror y desesperación se vivieron este día en la colonia Villanueva, salida al oriente del país, cuando una volqueta aparentemente sin frenos se volcó y arrasó viviendas y pequeños negocios, dejando al menos 8 personas muertas, entre ellas el conductor, quien murió calcinado tras el impacto del pesado automotor contra un poste del tendido eléctrico y varias estructuras. Mientras el dolor, la angustia y la incertidumbre envuelven la zona, los equipos de rescate todavía continúan removiendo escombros y descartando la posibilidad de más víctimas entre los restos de la tragedia. ¿Cuántas son las víctimas hasta este momento? Confirmadas por la Dirección de Vialidad y Transporte hace solo exactamente 5 minutos, 8 personas. 5 varones y 3 mujeres. Entre ellas una menor. Hay 4 personas heridas en el hospital escuela y justamente la más grave es la mamá de la menor fallecida. Ella es hermana de él. Pues, ahorita no hay palabras para... Lo que comenzó como una tarde cualquiera terminó convertido en una escena de devastación. Una volqueta que descendía por la salida al oriente de la capital perdió el control, impactó un poste del tendido eléctrico y terminó sepultando viviendas y negocios en la colonia Villanueva, dejando al menos 8 personas fallecidas y varios heridos. Trabajaban, pero supuestamente venían a arreglar una llanta del carro. Estaba punchada. Una es la esposa de mi cuñado, solo sé que se llama Evelyn, y la otra se llama Denia Marisol Ramírez Ortiz. Él es hijo de una de ellas. Mientras familiares buscaban respuestas entre lágrimas y desesperación, equipos del Cuerpo de Bomberos Cruz Roja, Policía Nacional, Copeco y el Sistema Nacional de Emergencias 911 removían escombros en busca de sobrevivientes. Incluso unidades caninas fueron incorporadas a las labores de rastreo ante el temor de encontrar más víctimas bajo los restos de las estructuras colapsadas. Accidente vehicular seguido de incendio. Tenemos los bomberos, la policía, Cruz Verde, Cruz Roja, Copeco, todos estamos en un mando unificado. Primero, lo que es la evaluación de la situación, quitar la energía eléctrica. Posteriormente, ingresamos a lo que es la búsqueda y rescate para que haya un patrón concentrado de personas
buscando a todos los que son víctimas, pero no queremos más víctimas y por eso hemos retirado a todas las personas del lugar. Un video captado por cámaras de vigilancia muestra los segundos previos a la tragedia. Las imágenes revelan la pesada unidad avanzando a velocidad mientras transportaba material de construcción, arena y grava, antes de que un aparente desperfecto mecánico provocara que el conductor perdiera el control y se precipitara contra la zona habitada. Vamos a hacer las investigaciones, ahorita lo primordial es salvar las personas que todavía están con vida. Entre las víctimas figura también el conductor de la volqueta, identificado como Osman Gutiérrez Espinal. Las autoridades mantienen investigaciones abiertas para determinar con precisión qué provocó uno de los accidentes más trágicos registrados en los últimos años en la capital hondureña. Lo más importante es solidarizarnos con las familias, si necesitan kits, si necesitan alimentos, si necesitan un lugar donde vivir por mientras, si necesitan ataúdes, si necesitan terrenos, no importa. Aquí vamos a estar presentes con el equipo. Villanueva llora a sus muertos mientras Honduras vuelve a enfrentarse a una tragedia que, en cuestión de segundos, cambió para siempre la vida de varias familias. La periodista Sara Carranza desde Medicina Legal y Ciencias Forenses con su portavoz Isa Alvarado para oficializar el número de personas que han muerto y sus nombres. Adelante, Sara. Buenas noches, licenciado Renato, y a todos nuestros televidentes. Pues el dolor y la consternación se sigue viviendo y en este momento en la morgue capitalina. Y vamos a hablar con Isa Alvarado. Cuéntenos cuántas autopsias ya se realizaron y cuántas quedan pendientes. Bueno, los médicos forenses realizaron 8 levantamientos cadavéricos en la colonia Villanueva, de los cuales pues 4 autopsias médico-legal ya fueron realizadas. Se está trabajando en 4 más, hay 4 equipos de médicos forenses trabajando de forma simultánea para dar una respuesta pronta a estos familiares que lamentablemente perdieron la vida. Sus parientes. Los accidentes de tránsito desde el punto de vista médico-legal están calificadas como muertes violentas. Por tal razón estos cuerpos tuvieron que ingresar a esta morgue del Ministerio Público para practicarles su respectiva autopsia médico-legal. Ya fueron autopsiados los cuerpos de Dania Marisol Ramírez, de 34 años de edad, Juan José Ávila Flores, de 50 años de edad, Evelyn Yasmín Irías Herrera, de 25 años de edad, y Ismael Centeno Hernández, de 50 años de edad. En estos momentos los médicos forenses trabajan pues en las autopsias médico-legal de José Leonel Herrera Baquedano, de Isaac Alejandro Pérez Cruz, y también en el cuerpo del conductor que ingresó a esta morgue en calidad de desconocido, ¿verdad? Se trabaja pues también en la identificación científica de él, porque no va a ser posible por el método científico de huellas, van a tener que utilizar otros métodos científicos. Por el estado en que ingresó a esta morgue va a tener que ser identificado por ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que el laboratorio de serología genética realizará la identificación científica por ADN. Y el último pues ingreso, que fue de una niña de 10 años, ¿verdad? Que se realizó este levantamiento. Primero se hicieron 7, posteriormente regresaron los médicos al lugar de la escena y realizaron el levantamiento cadavérico de la niña Leiret Nairara Aguilar Rodríguez, de 10 años de edad. Estos cuerpos se estarían entregando ya. Hay uno que ya fue entregado. Así, en estos momentos pues se retiró el cuerpo de don Juan José Ávila Flores. Ya los médicos autorizaron entregar 4 cuerpos de los 8. Solo se está en el proceso de la entrega de documentos de parte de las familias. Así es, muchísimas gracias, Isa Alvarado, y así se vive acá este momento de dolor para los familiares que todavía continúan aquí. Ya han estado por varias horas parientes y amigos que han llegado para realizar los trámites de identificación de medicina forense y hacer el procedimiento legal para que sean entregados los cuerpos de sus familiares. Compañeros, pues hasta esto es lo que está pasando en este momento. Yo regreso con ustedes a estudios principales. El licenciado Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, la condición de los heridos que hay en este centro asistencial. Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches, Renato. Quiero informarle que después de ocurrido el accidente, hasta la emergencia de cirugía de adultos y la emergencia pediátrica del Hospital Escuela Bloque Materno Infantil recibimos un total de 11 personas, de ellos 9 adultos y 2 menores de edad. El último de los ingresos, que correspondió a un adulto, fue de las 5 de la tarde con 30 minutos aproximadamente. Reitero, fue el último de los ingresos. Y hasta ahora, Renato, le puedo informar, igual para tranquilidad de la familia que ahora sintoniza el noticiero Líder, se encuentran hospitalizados un total de 9 personas de estas 11. Ya recibieron el alta médica los 2 pacientes pediátricos que inicialmente llegaron a la emergencia del bloque materno infantil. Los niños responden a los nombres de Elías Villalta, de 13 meses, y Darío Moisés Villalta, de 12 años. Reitero, ellos ya recibieron el alta médica y luego los otros 9 lesionados se encuentran estables, obviamente con laceraciones, contusiones, con trauma producto de las lesiones recibidas en este trágico accidente vial. Por lo demás, Renato, creemos que en el transcurso de esta noche y primeras horas de la mañana, de pronto de 2 a 3 personas más podrían recibir el alta médica y abandonar el hospital escuela. Me decía el director de Vialidad, Lenín Morel, que la mamá de la niña fallecida, de la menor fallecida, está en condición delicada, Miguel. Todos los pacientes, de acuerdo al último reporte del personal de guardia en las emergencias, ya estamos hablando de la emergencia de adultos, reportan que las 9 personas adultas están estables. De hecho, entiendo que la niña es apellido Díaz, y en el caso nuestro tenemos a 3 personas del sexo femenino hospitalizadas en el área de emergencias, también de apellido Rodríguez. Indistintamente de quien sea la madre, sí puedo confirmar, Renato, en este momento que todos están estables y fuera de peligro, porque extraoficialmente en algunos medios de comunicación había trascendido el fallecimiento de algunos. Nosotros hicimos las consultas en la morgue de Hospital Escuela y no se descartaba cualquier fallecimiento. Igual nunca ingresó al área de lo que se conoce en emergencia como el shock room, el área roja del hospital, o el área de emergencias, que es donde de acuerdo a protocolos reciben a los pacientes inestables y que están sumamente críticos o delicados. De hecho, todos los pacientes fueron atendidos y se encuentran en este momento en el área amarilla de la sección de emergencia de adultos del Hospital Escuela. Bueno, me agrada saber que todos están estables. Me agrada saber que todos están estables. En 20 minutos habilitan el paso por la carretera de Oriente, la carretera que de Tegucigalpa conduce al oriente del país. En 20 minutos queda habilitado el paso por esa vía, nos dice Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigaciones de Accidentes de Tránsito. Buenas noches, Darwin. Gracias y oportuna su intervención para que nos informe sobre la habilitación de este paso, porque mucha gente está yéndose por la montañita. Mucha gente se quedó o se va a quedar en Tegucigalpa y con esta información posiblemente entonces emprendan la ruta hacia sus lugares de destino. Buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Buenas noches al pueblo hondureño, lamentando este tipo de situación que deja luto y dolor en las carreteras de Honduras. Sí, Renato, efectivamente ya se retiró lo que es de aquí, la volqueta que provocó este accidente ya fue retirado y llevado a un plantel donde mañana pues mecánicos del IHTT y nuestra Dirección de Transporte vamos a hacerle un peritaje técnico mecánico para determinar las circunstancias que provocaron el accidente de tránsito, y asimismo ya se encuentran personal de la alcaldía municipal limpiando todos los escombros. Esperamos que en unos 20 minutos por mucho ya vamos a tener habilitado el tráfico. Sabemos que hay mucho equipo pesado que va para la zona oriental y que viene, incluso la zona oriental, que están, los teníamos detenidos, unos en el Ojo de Agua y otros en el sector del Durazno, para no provocar más congestión dentro de la ciudad. Entonces ya en unos 20 minutos vamos a habilitar el paso, Renato. Correcto. Su comisario Darwin Hernández,
Ya se investigó si es una volqueta Panda o estaba en regla y me imagino que siguen las investigaciones, si fueron los frenos o cualquier otro desperfecto mecánico o en qué situación venía el conductor, por favor. Sí, Renato, ya estamos investigando, ya tenemos avanzado. Lamentablemente esta volqueta pues no tenía ningún registro en el IHTT, no tenía permiso para operar. Lamentamos este tipo de situación, va igual que el pasado accidente que ocurrió en Santa Bárbara, que llevaba cianuro, está igual, no tiene ningún registro de poder operar con este vehículo. Bueno, el conductor fue uno de los que está desconocido porque quedó totalmente calcinado. Estamos haciendo las averiguaciones para su identificación y pues posteriormente ver si cumplía con los requisitos para poder circular. Con respecto a la dinámica del accidente, como le digo, va a depender mucho del peritaje que hagamos mañana a este vehículo para así tomar una determinación qué fue lo que provocó el mismo. Muchas gracias al subcomisario Darwin Hernández, quien nos informa que en 20-25 minutos, a lo sumo en media hora, queda habilitado el paso para el oriente del país. Mucha gente que vive en Tatumbla, que vive en el Zamorano, ya con esta información, pues si no tenían agendado irse y dormir en Tegucigalpa, queda discrecionalidad de ustedes si viajan o no. Sigamos, Cristina. La tragedia de la Villanueva no solo deja muertos y heridos, también vuelve a exponer la realidad de una entrada a la capital que, según expertos, fue perdiendo su derecho de vía entre el crecimiento comercial, la falta de control y la ausencia de planificación. Esta noche analizamos cómo uno de los principales accesos a Tegucigalpa terminó atrapado entre el tráfico, los negocios y el riesgo permanente. La salida de la carretera de Tegucigalpa al oriente del país a la altura de Villanueva, Vía Vieja hasta pegar a Los Pinos, es un tramo de 2 vías y 4 carriles atrapados por una espesa y ruidosa zona comercial que fue avanzando y comiéndose el derecho de vía sin que ninguna autoridad municipal o central exigiera o aplicara estas normas de ingeniería vial. El tema de los derechos de vía, el tema de los diseños adecuados de curvas, el tema de los anchos de servicio, de performance de las carreteras, todo esto es diseño de ingeniería de alto nivel y viene a garantizar mayor seguridad. En la actualidad este tramo de unos 4 kilómetros en la salida de Tegucigalpa más parece un hirviente mercado que se activa a las 6 de la mañana y se apaga al filo de las 9 de la noche todos los días, una carretera que prácticamente perdió cualquier posibilidad de construir el tercer carril a ambos lados de la carretera. Este tipo de arterias viales tienen lo que se llama un derecho de vía y obviamente son amplios para prever futuras ampliaciones, como en el caso de ahorita, ¿verdad? De que, bueno, 2 carriles ya no eran suficientes, entonces la ciudad va a requerir, digamos, un acceso de 3 carriles, posteriormente de 4. En su momento este tramo pudo tener una carretera de 4 carriles, pero se permitió que los pobladores y en su mayoría invasores avanzaran y se comieran el tercer carril. Ahora se vuelve tortuoso y hasta peligroso el paso de vehículos y peatones por las aceras y derechos de vía con apenas 2 estrechos carriles por lado. La tragedia es que el que ya se metió y construyó aquí ya se quedó. El comerciante que ya puso 2 columnas de madera, una semana, un fin de semana siguiente ya son de concreto y así sucesivamente hasta que tienes la tienda metida ya en el derecho de vía y ya no hay manera de volver a recuperar esa amplitud, esa visión en la curva, en esa salida. Y entonces empiezan a haber una serie de accidentes por un mal sistema geométrico en las carreteras. La salida de este hervidero vial y comercial, según los expertos, es buscar una vía alterna que podría iniciar en la entrada a la colonia Los Pinos y terminar en las cercanías de la Universidad Tecnológica UNITEC. Caso contrario, la entrada a la capital desde el oriente del país seguirá siendo una aventura diaria donde la tragedia y la muerte acechan a cada hora.
La tragedia ocurrida en la salida al oriente vuelve a recordar que Tegucigalpa ya no puede seguir dependiendo de los mismos accesos viales de hace décadas, mientras el parque vehicular crece y el transporte pesado continúa atravesando zonas urbanas y comerciales. La capital sigue esperando una solución estructural que reduzca el riesgo y evite más pérdidas humanas. Honduras no es un país de recursos ilimitados, pero la discusión sobre un nuevo anillo o vías alternas ya no parece un lujo, sino una necesidad de seguridad y planificación urbana. Expertos advierten que las grandes obras no se construyen de la noche a la mañana, pero tampoco pueden seguir postergándose indefinitivamente. El reto es pensar en el futuro y entender que cada gobierno podría aportar un tramo, una etapa o una conexión hasta construir la infraestructura que la capital necesita, porque detrás de cada retraso, de cada promesa pendiente y de cada tramo inconcluso, hay vidas que continúan transitando por una ruta donde el peligro y la tragedia parecen repetirse demasiado seguido. Lo ocurrido esta tarde en la colonia Villanueva no parece un hecho aislado. Los registros de accidentes muestran que la salida de Tegucigalpa hacia el oriente ha sido durante años escenario de tragedias recurrentes y promesas de infraestructura que aún no terminan de resolver el problema. La nueva tragedia ocurrida en la salida de Tegucigalpa hacia el oriente del país, donde una volqueta se salió de la calzada y arrasó viviendas y pequeños negocios, dejando hasta ahora a 8 personas muertas y al menos 10 heridas, vuelve a poner bajo la lupa a uno de los corredores viales más peligrosos y postergados de Honduras. Más que un hecho aislado, la tragedia parece ser el último capítulo de una historia repetida en la carretera que conecta Tegucigalpa con El Paraíso, Nicaragua y el resto del oriente del país. La historia revela que los accidentes graves en este corredor no son nuevos. Desde hace al menos 2 décadas, la salida a Manlí acumula volcamientos de rastras sin frenos, buses accidentados y vehículos pesados que terminan impactando casas, negocios y automóviles en zonas como Villanueva, Villa Vieja, Los Pinos y La Montañita. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en el 2006, cuando un bus de la ruta Tegucigalpa-Danlí-Patuca dejó 15 personas muertas en las inmediaciones de Villanueva. 9 años después, en el 2015, una rastra sin frenos volvió a sembrar muerte y destrucción en esa misma zona, dejando 2 fallecidos, heridos y viviendas dañadas. Los episodios se han repetido con el paso del tiempo. En el 2019, otra colisión con transporte pesado cobró 2 vidas y en los últimos años las autoridades y los cuerpos de socorro han atendido despistes, volcamientos y accidentes que confirman un patrón preocupante. Pero la historia de esta carretera no solo está marcada por los accidentes, por el luto, el dolor y la muerte, sino también por las promesas. Desde los años 90, distintos gobiernos han anunciado proyectos para descongestionar y modernizar los accesos de la capital, anillos periféricos, libramientos, ampliaciones y nuevas rutas de alivio han aparecido en discursos y en planes de infraestructura, pero no pasan de ahí. En el 2018 el gobierno anunció $40 millones para obras en la carretera hacia Danlí. Los fondos de ese año sí entraron a ejecución en obras y mitigaciones, pero el proyecto se desarrolló por etapas y sufrió retrasos y no provocó la solución integral prometida para el ingreso desde el oriente a la capital. Más recientemente las autoridades han retomado la idea del segundo anillo periférico y la ampliación de la CA6. Sin embargo, los propios informes oficiales reconocen retrasos, invasiones en el derecho de vía y obras que avanzan por etapas. Urbanistas y expertos advierten que Tegucigalpa ya superó la capacidad de su actual sistema vial y que el ingreso oriental sigue dependiendo de una carretera que hoy combina tráfico pesado internacional, crecimiento urbano desordenado y actividad comercial a la orilla de la vía. Mientras los proyectos se discuten, se rediseñan o se postergan, la realidad sigue golpeando a las familias y a los emprendedores que cada día trabajan a pocos metros del paso de volquetas, rastras y buses. La pregunta vuelve a quedar abierta tras la tragedia de esta tarde. ¿Cuántas vidas más tendrá que cobrar la salida al oriente de Honduras antes que el país cuente con una solución vial definitiva para entrar y salir de su capital?
Vamos a resumirles. En 1990, la visión original del anillo periférico contemplaba aliviar y conectar las principales entradas y salidas de Tegucigalpa, incluyendo el corredor oriental. Entre 1994 y 1998 se completan etapas del periférico, pero el circuito queda incompleto y el oriente continúa dependiendo del mismo corredor CA6. 2004 culminan etapas importantes del periférico, pero sigue pendiente el cierre y alivio estructural total. En el 2013 o 12, Sobtravi promete concluir pendientes del anillo y proyectos complementarios en plazos cortos. Del 2018 al 24, resurgen anuncios para la carretera Danlí y alivios viales, incluso se anuncian fondos y fechas de terminación para tramos críticos. Claro que se ha hecho algo, pero no se ha solucionado el problema estructural de esa vía. En el 2025, autoridades y urbanistas vuelven a advertir que el segundo anillo periférico es urgente y que Tegucigalpa colapsará sin un nuevo distribuidor vial. Si lo quieren más específico, entre 1990 y 1994, estamos hablando ya de los presidentes de la República, de quienes nos han gobernado. Vamos con las fotografías de los exmandatarios. Entre 1990 y 1994 nace la visión del anillo periférico y circunvalaciones para aliviar accesos a la capital, incluida la conexión oriental. En el gobierno de don Carlos Roberto Reina se inauguran y concluyen tramos importantes del periférico, pero el circuito queda incompleto y la presión vial hacia oriente comienza a trasladarse a la CA6. En el gobierno de Carlos Flores continúan obras complementarias y pasos a desnivel ligados al crecimiento del periférico y accesos urbanos. En el gobierno de Ricardo Maduro finalizan etapas del periférico y aparece con más fuerza la discusión sobre nuevos alivios y conexiones, aunque todavía sin una gran solución consolidada en esa zona de oriente. En el gobierno de Porfirio Lobo empieza a tomar forma pública la idea del segundo anillo periférico y libramientos como solución estructural. En el gobierno de Juan Orlando Hernández entre 2014 y 2021 es de los $40 o 40 millones de dólares que les hablaba Ulises Aguirre en su nota, pero que no solucionan el problema estructural de la ciudad y sobre todo en esa zona. En el 2022-2026, con Xiomara Castro se retoma la narrativa del segundo anillo y vías alternas, pero la propia historia, la propia hemeroteca reconoce atrasos, desfases y soluciones parciales en la salida oriental. Hemos llegado al momento en que pensemos en grande para solucionar todo este problema estructural que tenemos con las entradas y salidas de la capital de la República. Y desgraciadamente esa es una de las zonas más riesgosas y peligrosas. Y desafortunadamente no hay ordenamiento. Entre más se amplían las calles y salidas de la capital de la República, porque ahí se hizo una obra en la salida oriente. Pero ¿qué pasa? La economía informal se las toma y sirven de estacionamiento para los vehículos. Y no solo ahí pasa eso. Cada vez que aquí se amplía una calle es para que sirva de estacionamiento para la economía informal. Es que nos falta poner orden también. Vivimos en una selva, no hay respeto de nadie. Y las autoridades por populismo, porque sabemos que son economías informales que necesitan de ganarse el pan diario, no hacen nada, pero con ese riesgo. Y la salida a oriente es el mejor ejemplo de esos riesgos. Si esto era crónica de muertes anunciadas, esto era una crónica de muertes anunciadas, y mientras los gobiernos cada 4 años no contribuyan con lo suyo a solucionar un problema estructural, vamos a seguir viendo estas tragedias con las que hemos visto hoy. Por eso les dimos el recuento de las tragedias que se han producido desde hace al menos unas 2 décadas aquí en la capital y específicamente en esa salida a oriente. Cristina. Cerca de 1 millón de vehículos circulan sin placas en Honduras, confirma el Instituto de la Propiedad, pese a la emergencia declarada en marzo. Aunque las autoridades prometen iniciar la distribución en el último trimestre de 2026, sectores de sociedad civil advierten que esta situación favorece la impunidad
y dificulta la identificación de vehículos utilizados en actividades delictivas. Desde el Observatorio de la UNA urgen acelerar el proceso al considerar que las placas son clave para fortalecer el control, la seguridad jurídica y el combate al crimen. El Instituto de la Propiedad informó que cerca de 1 millón de vehículos circulan sin placas a nivel nacional, cifra que incluye al menos 500,000 motocicletas y 400,000 vehículos livianos que transitan en el anonimato por las calles del país. Tenemos alrededor de casi 1 millón de vehículos entre carros y motocicletas que andan circulando en el país sin placas, andan sin la respectiva identificación vehicular, más de 500,000 motocicletas y más de 400,000 carros. La sociedad civil denuncia que la falta de placas facilita la operación del crimen organizado, permitiendo que miles de vehículos no identificados sean utilizados impunemente en sicariatos, asaltos, tráfico de armas y trasiego de drogas. ¿Cuántos de estos, pues al final, de estos casos se mantiene impunidad producto de que uno de estos vehículos no contaba con esa identificación tan básica en el mundo y que la policía no ha podido resolver casos por esa situación? El Observatorio de la Violencia de la UNA advierte que el gobierno actual enfrenta una grave vulnerabilidad en seguridad pública, por lo que urge un control vehicular estricto que otorgue seguridad jurídica al país. Los que están vinculados en actividades delictivas siempre esperan que carros robados quitan las placas precisamente para cometer su ilícito. Y en este momento el Estado necesita certezas y seguridad jurídica, y eso pasa porque cada vehículo cuente con su placa. El Congreso Nacional aprobó en marzo el decreto número 38-2026 para la compra directa y libre de impuestos de placas a fabricantes internacionales. Amparado en este decreto, el Instituto de la Propiedad efectuó el lanzamiento de la licitación para recibir los oferentes el próximo 9 de junio y adjudicar el contrato al cierre de este mes. Las autoridades esperan que se concluya el proceso para que en el último trimestre del 2026 se comience con la distribución de las placas vehiculares. Elías Acosta, Telenoticias. Hace exactamente 50 segundos han habilitado de nuevo la salida al oriente del país. Hace exactamente 1 minuto ahora, vean ustedes cómo ya la maquinaria va saliendo y ya han autorizado el tránsito, sí, a los conductores, a los motociclistas que transiten por esa vía, de Tegucigalpa al oriente y del oriente a la capital de la República, justo en este momento. Ahí tenemos la información que nos está suministrando el subcomisario Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito. Así que, si usted tenía agendado quedarse en Tegucigalpa, bueno, si quiere, quédese. Pero si vive cercano a Tegucigalpa, ya puede transitar por esa carretera. Les voy a ampliar un poquito lo que ya informaba Ulises Aguirre. En el 2006, ¿quién recuerda la tragedia del bus Tegucigalpa-Danlí-Patuca? En el 2006, recordamos la tragedia con 15 muertos en un bus de la ruta Tegucigalpa-Danlí-Patuca, ocurrida en la salida de la carretera Danlí, a la altura de la colonia Villanueva. Es uno de los antecedentes mortales más fuertes de la zona. Ese lugar es de riesgo. Y como los que vienen del oriente a Tegucigalpa prácticamente vienen hacia abajo, le falla el freno o los frenos a un vehículo de esos pesados cargado de grava como el de hoy, y esa es tragedia segura. Hoy un taxista se salvó de milagro. 30 segundos antes de que pasara esa volqueta, él, sin saberlo, que atrás venía esa volqueta probablemente sin frenos, salió con su taxi. En el 2015, otra rastra sin frenos en Villanueva, y fue un 26 de junio de 2015. Una rastra sin frenos dejó 2 muertos y 8 heridos en esa misma salida. El vehículo embistió automotores y dañó viviendas en la Villanueva. Y así, cantidad de motociclistas que han muerto. En el 2019,
Otro accidente fatal en la salida a Danlí con 2 muertos y 2 heridos, luego de que un vehículo fuera embestido por una rastra. Y así les puedo ir narrando las tragedias en esa carretera. Recuerdo, ¿saben qué? Que en el 2024 la CIT reconoció que al menos 24 invasiones pendientes de liberar desde el kilómetro 6 de la CA6 retrasaban la construcción de la carretera Oriente, y sigue ese problema. Un problema estructural que el gobierno central conjuntamente con la municipalidad deben resolver. ¿Hay una vía alterna para comunicarse con el Oriente? Yo sé que costará muchos miles de millones de lempiras y que no los tenemos. Pero entre estas tragedias y que cada 4 años los gobiernos vayan haciendo su pedacito de obra, en algunos cuantos gobiernos vamos a evitar esto que es recurrente ya en esa salida al oriente del país. En otra temática, continúan las investigaciones en torno a la muerte violenta del director de un centro educativo en Brisas del Valle, en Cofradía Cortés. Nuevas líneas de investigación apuntan a una posible venganza relacionada con el suicidio de un estudiante de 14 años, mientras el dolor y la consternación crecen en la comunidad. Una comunidad entera lloró la partida del director Víctor Fiallos el fin de semana. El fundador del Instituto Polivalente de Brisas del Valle dejó un legado marcado por su entrega a la educación. Así fue descrito por familiares y la comunidad estudiantil. Él siempre hacía lo mejor por la educación de este país. Siempre buscaba aportar. Las líneas investigativas señalan que el profesor Víctor Fiallos fue atacado con arma blanca y los responsables simularon una escena de suicidio. Por ello, una de las hipótesis apunta que el crimen estaría vinculado a una posible venganza relacionada con la muerte por suicidio de una estudiante del centro educativo. Encontramos datos que nos dan a entender que hubo alguien dentro del círculo de la menor que se sintió agraviado por la decisión muy personal que tomó la menor y arremeter entonces contra el director. Por otro lado, en este humilde hogar el dolor parece no tener fin. Los padres de la joven de 14 años enfrentan no solo la devastadora pérdida de su hija, sino también la angustia y el temor que ha generado su vinculación con la muerte del director del centro educativo. Yo cuando dentro me dice mi hija, mamá, corre. Mira, me dice, ¿cómo estaba? Y yo lo que hice fue correr, soltarla para ver si ella estaba con vida todavía. Pero ya no estaba viva. Ya perdimos a mi hija, ya no hay nada que hacer. Nunca culpamos a nadie. Ya lo que pasó después con el director ya son cosas aparte. No tenemos nada que ver. Mi conciencia y la de mi familia están tranquilas. Estamos a la orden para las autoridades. Ante estas circunstancias, el llamado del magisterio es contundente. Queremos pedirle al gobierno de la República que a través de la Secretaría de Seguridad dé con los responsables materiales e intelectuales que le quitaron la vida al licenciado Víctor Fiallos. Los portones del Instituto Polivalente se mantienen cerrados y una comunidad entera llora a 2 de sus miembros, una joven víctima de un sufrimiento silencioso y un docente víctima de la inseguridad. Y la pregunta sigue al aire, ¿qué se hará para que escenas como estas no vuelvan a repetirse? Kenia Chinchilla, Telenoticias. La tragedia ocurrida en Cofradía Cortés, donde un director fue asesinado y su muerte se relaciona con el suicidio de una estudiante de 14 años, quien días antes había sido expulsada del centro educativo, abre un debate necesario. ¿Hasta dónde debe llegar la disciplina escolar y cómo enfrentar los nuevos desafíos que viven los centros educativos? Muchos docentes advierten que su autoridad se ha debilitado con el paso de los años, mientras crecen los problemas de conducta, la presión social y los conflictos dentro y fuera de las aulas.
luego que las autoridades relacionaran la muerte del profesor Víctor Fiallos, director del Instituto Polivalente Brisas del Valle en Cofradía Cortés, con el suicidio de la estudiante Eunice Acosta, de 14 años, quien había sido suspendida del centro educativo por encontrársele un cigarro electrónico. Se abre el debate sobre los límites de la disciplina escolar y los cambios que ha experimentado la educación hondureña. Esta maestra, con 33 años de experiencia, señala que ha sido testigo de cómo la autoridad del maestro se ha debilitado con el paso del tiempo, mientras crecen los problemas disciplinarios y la falta de respeto en las aulas. Había más respeto de parte del alumnado hacia el docente y especialmente pues el padre respetaba la autoridad también del docente y se trabajaba en conjunto. Hoy en día hemos visto que los jóvenes ya no son muy respetuosos, son bien malcriados en el aula de clase, algunos presentan, agresividad. Para la docente, hacer respetar reglas tan simples como el corte de cabello para los estudiantes se ha convertido en un reto, ya que muchos alumnos reaccionan con indiferencia o agresividad ante las normas escolares, algo impensable para don Marcial, de 74 años, quien recuerda una época en que la autoridad del maestro no se discutía y los padres respaldaban las medidas disciplinarias. Antes los padres más bien le decían a los maestros que le diera a uno con la barra para que uno estuviera bien portado en la clase y ahí no podía uno ir a contar en la casa que el profesor le había dado, más bien se iban a volver a dar en la casa, pues. Así era antes. Pero ya ahora los hipotes de ahora, eso nadie los aguanta. Hasta quieren darle al mismo papá si le reclama. Para este especialista, la situación ha escalado porque el sistema educativo se ha vuelto altamente permisivo. Si bien reconoce la importancia de los derechos de los niños, advierte que no debe descuidarse las responsabilidades de los estudiantes. A su juicio, los maestros han perdido autoridad frente a los padres de familia, que se han acostumbrado a horarios reducidos y clases virtuales. Asegura que las consecuencias de esa transformación ya son parte de nuestra sociedad. Ya está impactando porque vemos que tenemos una sociedad que no respeta la autoridad. Ese es como el mayor reflejo. O sea, si no nos enseñaron a respetar la autoridad en la escuela, cuando salimos de la escuela en la vida adulta no tenemos esa figura de autoridad. Vamos a los empleos, a los trabajos y esperamos que el jefe sea muy comprensivo. O sea, las generaciones actuales tienen mucho choque, por ejemplo, con sus jefes, porque se encuentran con un jefe exigente y ya sienten que está violando todos sus derechos. ¿Por qué? Porque no fue acostumbrado, digamos, en la escuela. Esta realidad mantiene incluso con temor a los maestros, al recordar casos como el de Mario Alberto Morazán, un consejero del Instituto Técnico Honduras que fue asesinado por el hermano pandillero de una estudiante, a quien le había llamado la atención por involucrarse en una riña con otra alumna. Los alumnos han cambiado, los docentes han cambiado y los padres de familia también. Y mientras se encuentra un balance para ese trinomio, muchos se preguntan si ya se perdió por completo toda esa autoridad y respeto que durante décadas se ejerció en la educación hondureña. Gabriela Lobo, Telenoticias. Lo que les informábamos hace algunos minutos se corrobora. Ya están circulando ahí los vehículos, tanto de oriente para Tegucigalpa como de la capital hacia el oriente. Así que ya lo saben ustedes, por si desean irse para sus comunidades cercanas a la capital de la República, los que habían optado por quedarse en la capital. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Culpables 11 ex agentes de Dipanco por caso de ciudadanos filipinos. Además, le vamos a informar que han dictado hoy arresto provisional para ciudadanos solicitados por el gobierno de El Salvador. Y a propósito de la Dipanco, hoy se iniciaron las pruebas de confianza que definirán el futuro de aproximadamente 780 agentes de la Dipanco, que ya fue clausurada por corrupción por el gobierno de Afur. Atentos. Pero antes de desarrollar estas noticias, la Fundación Camo Honduras reafirmó su compromiso con la rehabilitación y reinserción social de privados de libertad al entregar una donación superior a los 400,000 empiras al Instituto Nacional Penitenciario. El aporte beneficiará a centros penales de Copán, Ocotepeque y Lempira. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo.
La Fundación Camo dona equipo biomédico e insumos a centros penales del occidente del país para brindar asistencia médica integral. Nosotros hemos dicho que Camo nació en el corazón de Dios para servir a la población, y el día de hoy pues estamos entregando estos donativos de equipo biomédico, insumos y medicamentos a los 3 centros penales. La comunicación fluida entre el personal médico de cada recinto penitenciario permite dar atención según sea el caso. Hay personas privadas de libertad que requieren un tratamiento especial, inmediato. Entonces la doctora lo que hace es hacer el contacto con el Hospital de Occidente o con San Marcos de Ocotepeque, con Mario Mendoza. Son diversos los procesos formativos donde se integran los privados de la libertad. Tenerlos ocupados, de explotar toda esa herramienta que ellos traen para que no solo estén en ocio, para que no solo estén, sino que explotar todas las habilidades que ellos tengan para que ellos puedan salgan ya con una mejor actitud. Los 3 centros penales de Copán, Lempira y Ocotepeque han recibido este importante donativo. Para TN5, Zaira Ardón. Sala Segunda del Tribunal de Sentencia declaró culpables a 11 exagentes de la desaparecida Dipanco por delitos como allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de libertad, falsificación de documentos públicos y tortura, cometidos en perjuicio de ciudadanos filipinos en operativo realizado en Villanueva Cortés en noviembre de 2023. Los condenados son Berta Yanina Alemán, Johnny Omar Raudales, Neris Desidiero Mejía, Fernando Josué Castellano, Wilmer Joel López, Esdras Amaya, Evelyn Dalian Triminio, Andy Josué Pérez, Elvin Antonio Ramos, Wilson Isaac Bonilla y Lener Gilberto Quintanilla. La individualización de penas será en fechas distintas que se anunciarán oportunamente. Bueno, vamos a saltarnos este BO que luego lo difundiremos y vamos a pasar a las pruebas de confianza que van a definir el futuro de los exagentes de la Dipanco. Inició este lunes la evaluación de 780 agentes que formaban parte de la extinta Dipanco como parte del proceso de certificación previo a la conformación de la nueva división antiextorsión y asociaciones terroristas. Efectivamente, este día, desde muy tempranas horas y a lo largo del día, se han estado realizando las pruebas de credibilidad y confianza al personal que pertenecía a la extinta Dipanco. De igual manera, hemos comenzado la concentración de todos los equipos y pertrechos policiales, así como distintivos de lo que era la Dipanco, esto para ser concentrado y posteriormente destruido, para darle la certeza a la población de que esto ya no se encuentra en manos de ningún funcionario. Si usted, ciudadano que me escucha, observa en la calle cualquier persona con un distintivo de lo que era Dipanco, ya sea uniforme, gorras, afiches, monogramas, haga las denuncias correspondientes al Sistema Nacional de Emergencias 911 o a la unidad policial más cercana para poder proceder a la detención de estos ciudadanos, ya que se encuentran cometiendo un delito grave, no solo por la utilización de estos pertrechos, sino pues porque definitivamente andan haciendo cualquier acto ilícito en contra de la seguridad de la población hondureña. Las evaluaciones están a cargo de la Dirección de Inteligencia Policial y son parte del proceso de depuración anunciado tras la desaparición de la Dipanco. Quienes no superen las pruebas podrían enfrentar procedimientos administrativos conforme a la ley de la carrera policial. A partir de este día, el uniforme utilizado y autorizado por los miembros de la DAET es el uniforme de fatiga de la Policía Nacional. Pantalón pues táctico de color azul marino, la camisa táctica de color azul celeste con todos los distintivos de la Policía Nacional de Honduras, así como el chaleco antibalas de color negro con su afiche de Policía Nacional. La nueva división comienza a tomar forma, pero primero deberá superar el filtro de la confianza. Por eso estas pruebas de confianza que se iniciaron hoy. La intervención de la Dipanco y las pruebas de confianza, más de 850 agentes, reabren un debate incómodo. Si los controles existen, ¿por qué las denuncias de corrupción e infiltración vuelven a repetirse dentro de los organismos de seguridad? Una pregunta fundamental. Ya estas pruebas de confianza las hemos visto en el pasado. Esto es repetitivo.
Uno como hondureño espera que esta vez sea el punto de inflexión, el parteaguas para tener autoridades policiales honestas. Pero la pregunta es válida. La pregunta es válida. ¿Por qué las denuncias de corrupción e infiltración vuelven a repetirse dentro de los organismos de seguridad? La intervención de la DIPANCO y las pruebas de confianza aplicadas a más de 850 de sus agentes vuelven a colocar una pregunta sobre la mesa. Si los controles existen, ¿por qué las estructuras policiales continúan enfrentando señalamientos de corrupción e infiltración criminal? Para especialistas, el problema ya no es únicamente detectar fallas, sino la capacidad de las autoridades para supervisar, corregir y actuar antes de que el daño esté hecho. Solamente se va a, prescindir de los servicios de aquellos que no pasen procesos de control de confianza y obviamente ya tenemos toda una normativa al respecto. La historia reciente demuestra que esta no es la primera depuración dentro de la Policía Nacional. Varias unidades han atravesado procesos similares, por eso el desafío no se limita a aprobar una evaluación, sino a sostener mecanismos permanentes de vigilancia interna y rendición de cuentas. Toda la Policía Nacional está siendo sometida a certificación, toda la Policía Nacional, y aquellos focos que sean identificados serán atacados inmediatamente. Cero tolerancia para eso. Criminólogos advierten que la corrupción no surge de un día para otro. Sostienen que los controles deben ser constantes e incluir revisiones patrimoniales, pruebas toxicológicas, evaluaciones de confianza y monitoreo de desempeño de forma periódica. Cada 6 meses deben de ser evaluados estos policías, tanto en rendimiento como en pruebas toxicológicas y principalmente su patrimonio, especialmente esta institución que se encarga del crimen organizado, donde hacen allanamientos, donde hay caletas, hay joyas, hay mucho dinero ahí. Entonces este tipo de policías por lo menos deben evaluarse cada 6 meses. La gran prueba no es aprobar un examen de confianza, es evitar que la corrupción vuelva a encontrar espacio dentro de la institución. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, inicia una nueva etapa. El fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Teodor, presentó oficialmente a las nuevas autoridades de la institución, nombrando como directora a Ángel Fernando Murillo Paz y como subdirectora a Juan Dimitri Salgado Pacheco, 2 profesionales con amplia trayectoria en materia de investigación criminal y seguridad pública. Durante el acto, el fiscal general destacó que estos nombramientos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad operativa de la ATIC y a impulsar una persecución penal más efectiva. El nuevo director cuenta con más de 2 décadas de experiencia dentro de la Policía Nacional de Honduras, formación en Derecho, Administración Policial y especializaciones internacionales, incluyendo estudios en la Academia Nacional del FBI. Mientras tanto, el subdirector Juan Dimitri Salgado aporta una sólida carrera en investigación criminal, delitos tributarios, inteligencia operativa y combate a la corrupción, con experiencia acumulada dentro del propio Ministerio Público. Arresto provisional dictó un juez de extradición para el ciudadano Humberto Eliseo Sánchez Vaca, solicitado por el gobierno de El Salvador por los delitos de proposición, conspiración para el delito de homicidio agravado, organizaciones terroristas y extorsión gravada. Sánchez Vaca cumplirá arresto provisional en el módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara y acudirá a la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba el jueves 11 de junio del presente año a las 8:30 de la mañana. El Ministerio Público mantiene bajo reserva la investigación que involucra al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Aunque la Fiscalía admitió formalmente el personamiento de su equipo legal, rechazó la solicitud presentada por la defensa de Redondo para conocer detalles del proceso penal que se desarrolla en su contra. La resolución confirma que los abogados defensores fueron reconocidos como representantes legales del investigado. Sin embargo, se les negó el acceso a la información relacionada con el expediente y los avances de la línea investigativa. La decisión impide por ahora que Redondo conozca los pormenores de la causa que enfrenta por actuaciones bajo investigación. Asimismo, el Ministerio Público tampoco se ha pronunciado sobre la petición de la defensa para establecer fecha y hora en que el extitular del Poder Legislativo deba rendir su declaración ante las autoridades competentes.
Conozca la historia de Damaris Rodríguez, una emprendedora que ha convertido la tradición y el sabor en su forma de vida. Desde el altiplano de Danlí elabora de manera artesanal deliciosos rosquetes de maíz crudo con lustre, preservando una receta que forma parte de la identidad gastronómica hondureña. En la pintoresca comunidad de Quisgualagua, ubicada en el altiplano del municipio de Danlí, una mujer emprendedora mantiene viva una tradición que ha pasado de generación en generación. Se trata de la señora Damaris Rodríguez, quien con dedicación y esmero elabora los tradicionales rosquetes lustrosos o de maíz crudo, un producto que forma parte de la riqueza gastronómica de la región. Con paciencia y amor por sus raíces, ha conservado la receta tradicional, respetando paso a paso el proceso artesanal, que da como resultado un producto exquisito de sabor y de buena calidad. Bueno, me levanto a las 3, lavo el maíz, de ahí lo muelo, lo cirno y después empiezo ya a amasar. Después de amasar ya empieza ya a hacer el producto. Los sueños de doña Damaris Rodríguez van más allá. Con entusiasmo y visión de futuro, anhela crear su propia marca, diseñar su propio logotipo que identifique sus productos y lograr que los rosquetes lleguen a los supermercados y a los grandes establecimientos del país. Para ello, el regidor municipal Gersan Herrera le ofreció apoyo para que pueda formalizar su negocio. Claro, ellos necesitan apoyo, ¿verdad? Y tener una marca registrada. Puede ser a través de Semprende, gestionarles a ellos para que puedan seguir creciendo, ¿verdad? Desarrollar más el negocio, porque sabemos de que es un patrimonio familiar, ¿verdad? En la comunidad de Quisgualagua, en el altiplano del municipio de Danlí, se fabrica este rico producto. Apoyemos a nuestros emprendedores. Edin Portillo, Telenoticias. El Colegio Médico de Honduras ha determinado suspender de manera indefinida las atenciones en las consultas externas de los principales centros hospitalarios. Esta medida de presión deriva de un severo retraso en el pago de sus salarios que ya alcanza los 5 meses, situación que ha obligado a los profesionales de la salud a declararse en asambleas informativas. Sin embargo, no se cumplieron los pagos. Llevamos 5 meses aproximadamente, 5 meses sin pago. Son aproximadamente como 500 médicos con esa problemática a nivel nacional, y los que son del interior del país, en lugares postergados, no se les ha pagado sonaje tampoco. También parte de los acuerdos que se habían establecido en esa reunión con la Junta Directiva y las autoridades de la CESAL fue que el cese de los despidos, y fue incumplido porque el 26 de mayo también se le entregó despidos a los compañeros del Sistema Nacional de Emergencias del 911, fueron 12 afectados. El gremio advierte que las acciones de presión se mantendrán hasta que se efectúe el cumplimiento inmediato de sus deudas salariales. No están dispuestos a participar en nuevas reuniones para reiterar promesas ni firmar actas de acuerdo, ya que exigen acciones concretas y soluciones definitivas. Este lunes muchos pacientes del Seguro Social y de los principales hospitales públicos volvieron a casa sin ser atendidos luego de que los médicos retomaran las asambleas informativas en reclamo de sus derechos laborales. Mientras gobierno y gremio médico continúan sin acuerdos, los más afectados siguen siendo los pacientes. Los papeles en sus manos contaban la misma historia. Citas programadas durante semanas o meses, consultas esperadas con urgencia y al final una nueva reprogramación. Este lunes decenas de pacientes llegaron al Seguro Social y a otros hospitales públicos solo para descubrir que las consultas externas habían sido suspendidas por el retorno de las asambleas informativas del gremio médico. Hoy no están trabajando, se supone que venía a cita, ¿verdad? Conseguí un cupo para una cita, pero me dijeron que no están atendiendo. Soy diabética, padezco del corazón, o sea, son un montón de padecimientos. Ellos se van a huelga, el gobierno no hace nada, pero nosotros quedamos a la deriva y ese es el mayor problema. Con dolor, preocupación y sin posibilidad de pagar una clínica privada, muchos pacientes cuestionan que, mientras los médicos reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales y el gobierno busca salidas al conflicto, son los usuarios quienes terminan asumiendo las consecuencias. Que están en asambleas para informativas, que no hay consulta, que estemos pendientes. Y los doctores son los más privilegiados que hay aquí. Si ellos dicen, mañana tomamos esto, ¿por qué no nos dieron esto? Ellos lo hacen.
¿Y el más afectado? Nosotros los de la tercera edad, ¿no? Estamos mal en este país, nadie resuelve esto. Tiempo, ¿verdad? Dinero, y pues para que nos digan que no nos pueden atender, hasta que resuelvan a reservar cita para ver cuándo nos dejan cita. Y mientras pues nosotros andamos enfermos y pues hay que esperar, ¿verdad?, de que ellos resuelvan sus problemas y el gobierno resuelva los problemas para que puedan atendernos a nosotros. En el Hospital San Felipe, la jornada también estuvo marcada por las filas y la incertidumbre. Pacientes que llegaron en busca de atención terminaron recibiendo una nueva fecha. Claro, aquí estamos desde las 5:30 de la mañana y nos encontramos que tampoco hay consulta. La realidad es que los hospitales vuelven a reflejar el impacto de un conflicto que se arrastra desde hace meses. Los acuerdos incumplidos continúan en debate, pero las consecuencias se viven aquí, en los hospitales, porque al final en este conflicto no pierde ni el gobierno ni los médicos, son los pacientes. Carolina Martínez, Telenoticias. Las protestas por el incumplimiento del reajuste salarial aprobado para 2026 profundizan las divisiones dentro del magisterio. Mientras un sector considera que las paralizaciones responden a intereses políticos, otro las defiende como una acción legítima. En medio del conflicto crece la preocupación por el impacto en el ya debilitado sistema educativo. Las diferencias internas escalan en el gremio magisterial. Los dirigentes mantienen posturas encontradas sobre las acciones de protesta para exigir el cumplimiento del reajuste salarial aprobado en el presupuesto general de 2026. Mientras unos atribuyen la paralización a intereses político-ideológicos, otros la defienden como una lucha legítima. La representación existe en las 6 organizaciones que hacen sus elecciones libres y democráticas, así que la representación somos nosotros. El desconocer no significa una bofetada para el Magisterio Nacional. Según el dirigente Gilberto Benítez, la facultad de suspender clases corresponde a la Secretaría de Educación y quienes incumplan las disposiciones del Estatuto del Docente incurren en faltas graves y deben aplicarse las sanciones correspondientes. No hay ninguna otra persona autorizada para suspender clases o para llamar a los profesores a asambleas de brazos caídos en los centros educativos. Nosotros queremos garantizar que hoy van a haber clases y que aquel profesor que incumpla las disposiciones del Estatuto del Docente, es decir, las prohibiciones, incurre en faltas graves. Además, hay quienes consideran que aunque algunas luchas gremiales obedecen a causas legítimas, también existe una agenda oculta impulsada por intereses particulares entre dirigentes gremiales y actores políticos que llevan agua a su molino. Lastimosamente, diferentes grupos, en este caso políticos y gremiales, aprovechan los espacios para llevar agua a su molino y convertir algo que es una necesidad en un problema. En medio de esta confrontación, los principales afectados siguen siendo los estudiantes, ya que la interrupción de clases profundiza las debilidades del sistema educativo nacional. Y ante este escenario, el rector Raudales exhorta a las partes involucradas a priorizar el diálogo y a buscar la salida consensuada para salir del conflicto. Sí, no se puede satanizar la lucha gremial, eso, repito, no hay que desconocer que los reclamos muchas veces son justos. Sin embargo, creo que la línea roja que no hay que cruzar nunca es llevarse de encuentro, sacrificar a las jóvenes, a los jóvenes en pos de esta lucha, ¿verdad? Yo creo que hay que buscar mecanismos de negociación. Finalmente, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras deja claro que endurecerán las medidas de presión en los próximos días si el gobierno no abre un proceso de diálogo con los representantes legítimamente reconocidos del gremio magisterial, en lugar de mantener acercamientos directos con las bases. Los líderes gremiales han sido enfáticos, no reconocerán ningún acuerdo o negociación que no se haya alcanzado mediante representantes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras. Danilo Hernández, Telenoticias. Ante el anuncio de un paro nacional de labores por parte de la dirigencia magisterial, el secretario de Finanzas aseguró que no existe justificación para una protesta basada en demandas salariales, ya que el gobierno aprobó 2 ajustes para los docentes. El primero será efectivo en septiembre de este año y el segundo en 2027, por lo que el acuerdo salarial está prácticamente consensuado y únicamente está pendiente su firma definitiva. Hubo acuerdo en cuanto a los incrementos salariales. Estábamos hablando de 2 incrementos salariales, uno que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, otro que se va a llevar a cabo en el mes de enero de 2027. Por el tema del aumento salarial no se justifica
un paro en ninguna categoría, en ningún departamento, en ninguna escuela del país. Todo lo contrario, se llegó a un acuerdo con el magisterio el día de ayer de que la clase que se iba a perder el día de hoy por la reunión que iban a tener ellos con los maestros se iba a compensar posteriormente cualquier día sábado, cualquier día de otra semana. Según Hernández, la convocatoria al diálogo fue abierta a todos los sectores del magisterio, pero los representantes de los colegios magisteriales no asistieron, solo participaron docentes de base. Respecto a la falta de pago de los médicos, indicó que el problema estaría en la Secretaría de Salud, que todavía no ha cargado las planillas al sistema. El funcionario indicó que el pago de salario se mantiene al día y que se proyecta el pago de 14.000 millones de lempiras este mes de junio, correspondiente a la planilla mensual y 14º mes de salario. Bueno, y siempre sobre esta temática de los maestros, el secretario de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de Tito Afura, Augusto Argueta, ha declarado que si este martes hay paro de maestros es por estrategia política y no por los niños de Honduras, porque ya fueron aprobados, asegura, 2 aumentos y un bono compensatorio para este gremio y en estos meses de gobierno. Ayer se quedó en un acuerdo de llevar el mensaje a todos los maestros a nivel nacional. Si mañana hay tomas de carreteras, es de un sector que obedece a agendas políticos partidarias. Si mañana hay tomas de carreteras, si hay niños en Honduras que no reciben sus clases, recordemos que es de un sector que tiene su salario al día, que va a recibir un 14avo al día dentro de 9 días y que además dentro de 10 días más va a recibir también su salario. Ninguna reunión, ninguna mesa de diálogo que llame a otros maestros y cuyo cierre sea hasta la victoria siempre es porque está pensando en nuestros niños. Video que ustedes van a tener a continuación. La bancada del Partido Liberal hizo un llamado a la sensatez, la buena fe y el diálogo, señalando que el conflicto tiene su origen en una promesa salarial realizada por el Ejecutivo que, según afirman, aún no ha sido cumplida. Para los liberales, esta situación ha provocado una creciente inestabilidad en el sistema educativo y mantiene incertidumbre a miles de docentes en todo el país. La bancada reconoció el derecho de los maestros a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pero también recordó que existe un interés superior que debe prevalecer: garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes hondureños. En ese sentido, exhortaron a mantener abiertas las mesas de negociación, evitar posturas extremas y asegurar la continuidad del año lectivo mientras se alcanzan acuerdos. Además, ofrecieron su disposición para servir como facilitadores en el proceso, insistiendo en que el futuro de Honduras se construye en las aulas y no en medio de la confrontación. Y atentos porque después de la pausa comercial, este martes en el Congreso Nacional de la República comienza un giro eléctrico nacional radical. Ya les vamos a hablar de qué es esto de giro eléctrico radical en el Congreso a partir de este martes. Este video es en directo desde el Boulevard Centroamérica. Este es el bulevar que conduce a la Kennedy. Sí, está enfrente de la colonia Las Palmas. Bueno, la gente se dio cuenta que ya está habilitado el paso para el oriente e intentan llegar a sus sitios de destino, la gente que vive fuera de la capital hacia el oriente del país. Y este es el paso habilitado en directo desde la salida oriente, a donde se produjo el accidente fatal hoy que dejó 8 muertos y al menos una decena de heridos. Así es. Imagínense cuánta gente se quedó varada. Intenta llegar a Tegucigalpa y de Tegucigalpa a otros lados. Por eso ven el Boulevard Centroamérica lleno de vehículos. El gobierno presentará este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca dar un giro a las políticas del sector eléctrico. La iniciativa deroga buena parte de la ley especial impulsada durante la administración Castro y retoma principios de la Ley General de la Industria Eléctrica, como la decisión de la ANE, la independencia del operador y la apertura del mercado a la inversión privada.
Debido a que el modelo actual no ha logrado rescatar la empresa nacional de energía eléctrica, el gobierno busca darle un giro, retomando esquemas de competencia, regulación independiente y mayor participación de nuevos actores en el mercado. La propuesta de reforma plantea un cambio profundo en la organización del subsector energético, derogando los principales artículos de la ley especial aprobada por el gobierno de Xiomara Castro en 2022, que declaró el servicio de energía como un derecho humano y retoma la estructura de la Ley General de la Industria Eléctrica, abriendo el mercado a la inversión privada. Entre los cambios más importantes figura la transformación de la ANE en una empresa matriz con 3 subsidiarias independientes: generación, transmisión y distribución. La iniciativa también crea el operador del sistema y del mercado, una entidad independiente que asumirá el despacho de energía y la administración del mercado eléctrico, funciones que actualmente maneja la ANE. Además, fortalece la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE. Como novedad, incorpora los sistemas de almacenamiento de energía, promueve mayor participación de comercializadoras y consumidores calificados y crea mecanismos para probar nuevas tecnologías en el sistema eléctrico. Según las autoridades, la reforma no contempla la privatización de la ANE y mantiene los subsidios existentes. Sin embargo, reabre el debate sobre el papel del Estado y la empresa privada en un sector que continúa enfrentando altos niveles de pérdidas y endeudamiento. La discusión ahora será si este regreso a un modelo más abierto y competitivo logra rescatar a la ANE o solo reaviva las diferencias políticas que han marcado el debate energético de los últimos años. La dirigencia de la empresa privada y su comité de energía en San Pedro Sula ha mostrado su posición en relación al ordenamiento en el sector energético que impulsan las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con quienes se reunieron este lunes. Estamos sumamente satisfechos que va a haber diferencia, que va a haber decisiones tomadas de manera más técnica, más financiera, para poder salvar la situación actual de esa institución, de esa empresa que está dando una carga al pueblo hondureño, una carga que viene a dar más de 16.000 millones al año de pérdida que el gobierno mismo tiene que sanar. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica manifiestan que urge sanear las finanzas ante una economía atrapada por las dificultades de la estatal energética. El apoyo del sector privado, el apoyo de la sociedad civil, el apoyo de la academia son claves para que este proceso camine de la mejor manera, y eso es lo que estamos buscando acá, agradeciendo nuevamente el espacio y buscando ahora sanear tanto la necesidad para el lado de San Pedro Sula, el Valle de Sula, donde está concentrada mucha de la demanda del país, buscar cómo sanear el problema. Indican que buscan que la energía se convierta en una herramienta fuerte para el crecimiento económico del país, enfocado a bajar precios, ofrecer servicios de calidad y disponibles cuando lo necesite el usuario. Agentes vinculados al tema indican que hay que ponerle un alto a las pérdidas, por eso apoyan la liberalización del mercado. Dar este paso de una reforma precisamente nos permite volver otra vez al camino de la liberación del mercado. Y cuando hablamos de liberación de mercado hay que alejar ese fantasma de la privatización. No se busca privatizar, lo que se busca es que lo público se maneje de manera eficiente, que se nombren personas apolíticas, personas que tengan currículum en grados de eficiencia del manejo de un mercado eléctrico. Las autoridades de la estatal indican que hay una necesidad de más de 2.500 millones de dólares en la red que se necesitan liberar para estabilizar el sistema eléctrico, pero para ello requieren el apoyo de diferentes actores sociales. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Les cuento que para estas próximas horas se incrementa el flujo de polvo del Sahara sobre el territorio hondureño. Es cantidad de polvo que está atravesando el Atlántico, el Caribe y luego llega a Centroamérica, y las micropartículas 2.5 se elevan en el territorio hondureño. Este fenómeno también pues inhibe un poco las lluvias. Y pues en las últimas horas, este 1 de junio, pues declarado ya que tenemos temporada abierta de huracanes en el Atlántico. 21 nombres se han publicado, pero de estos
quizás entre 8 y 14, porque la presencia del Niño hará que se formen menos fenómenos en el Atlántico y más en el Pacífico. Una onda tropical está pasando sobre el territorio nacional, dejando lluvias en las últimas horas. Sin embargo, ya para esta jornada de martes, ya aparecen nuevamente los colores café sobre el territorio hondureño en la parte sur y todo el corredor central, lo que indica que hay menos posibilidad de precipitaciones y las lluvias se quedarán solamente en la región oriental y en algunos puntos colindantes con El Salvador y Guatemala. Este otro mapa de proyección de lluvia justamente nos muestra de esto que estamos hablando, específicamente aquí en la zona fronteriza y en la región oriental. En el resto, la condición será seca para esta jornada de martes, con 2.8 metros altura máxima en el litoral Caribe y en la salida del Golfo de Fonseca 2.5 metros también a tomar en cuenta. Mientras las temperaturas, el mapa luce más rojo para esta jornada de martes y las temperaturas se disparan de 33 en el sur, pasamos a 38, aquí en el centro 31 y 34, 33 en la zona oriental hasta 36 en el Valle de Sula, lo mismo se repite en el occidente y un índice ultravioleta que se va a mantener a 13, bastante elevado, principalmente en el corredor central del país. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.